En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Bienvenidos oyentes, estamos una vez más con ustedes aquí en este programa En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Saludo a Jorge Schneiderman, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, poder reencontrarme contigo y con la audiencia de Radio Sefarat. Bueno, eso es, les saludamos a todos, les invitamos a conocer este pequeño país que se encuentra en el Caribe, en el Mar Caribe, muy cerquita de la costa norte de Venezuela. Nos acercamos a una comunidad judía que se estableció allí, Jorge, en el siglo XVII. Exactamente. Y si de exilios y resiliencia se trata, Alejandro, entiendo que la historia de los judíos que arribaron a Curazao promediando el siglo XVII es realmente fascinante. Y a nuestro leal saber y entender merece ser evocada en este espacio en el que podríamos decir nos abocamos a abordar la peripecia diaspórica judía allende los mares y a través de los tiempos. Una isla que además está en el mapa últimamente, en este 2026, ha llegado a oídos de muchas de las personas seguramente que nos escuchan por haberse clasificado su selección nacional en esta Copa del Mundo 2026 que se disputa en Canadá, en Estados Unidos y en México, y que nos lleva precisamente a un lugar privilegiado que, Jorge, tiene unas peculiaridades no solo en su sinagoga, sino también en el habla, ¿no? Cuéntanos un poco más. Exactamente. Bueno, se trata, de acuerdo a numerosos documentos historiográficos a los que hemos accedido, de la comunidad judía más antigua de América Latina, ¿no? En cuyos orígenes surge categóricamente como factor distintivo la impronta sefardí, ¿no? Del primer contingente que hacia esas costas llegó proveniente de Ámsterdam, ciudad que tras la expulsión de los judíos de la península ibérica allá a fines del siglo XV, brindó a los judíos de raigambre española y portuguesa la posibilidad de disfrutar de aires de libertad, de rehacer sus vidas en el marco de un Estado que consagraba precisamente la libertad de culto como una de sus principales características, ¿no? Y al mencionar dicha ciudad, Ámsterdam, ¿no? Esa ciudad holandesa tan visitada, ese destino turístico al que muchos hemos llegado, bueno, estamos refiriéndonos también al mismísimo lugar donde asomó a la vida el gran filósofo Baruch Spinoza, quien junto a Leibniz y Descartes se constituirían en los tres pilares del racionalismo moderno en aquel siglo. Ahora, seguramente en algún momento nos adentraremos en la peripecia existencial del gran pensador sefaradí. Ahora bien, vale decir que el proceso adaptativo de los judíos en la tierra, digamos, de Curazao, fue realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y fue entonces que la posibilidad de alcanzar mayores niveles de prosperidad los llevó a desembarcar en un lugar donde hacia 1652 aproximadamente llegaron una docena de familias provenientes justamente de Holanda. Y seguramente como dato anecdótico sería bueno mencionar también que el primer judío en arribar a ese lugar llegó al mismísimo momento en que se producía la colonización de Curazao en 1634 y se llamó Samuel Cohen, que era un intérprete que venía en uno de los viajes. Ahora bien,
allí se instalaron, ¿no? Promediando el siglo XVII, y pudieron desarrollar libremente sus actividades comerciales y consagrarse a la libre profesión de su fe, ¿no? De su fe religiosa, fundando en Wilhelmstad, ¿no? La capital curazoleña, la comunidad Mikve Israel, ¿no? En un principio era la comunidad Mikve Israel. Luego, transcurridos los años, aparecerían otras vertientes religiosas, pero en definitiva, hoy por hoy, esa comunidad, bajo la denominación de Mikve Israel, Emanuel, congrega a todas las expresiones del judaísmo, ¿no? Ahora, no es un dato menor que la sinagoga allí erigida, la sinagoga erigida allá por 1732, sería es la más antigua de América en funcionamiento continuo, ¿no? Uh-huh. Desde aquel entonces, de manera ininterrumpida, continúa brindándose como el lugar para la realización de los servicios religiosos, Alejandro. Así es, Jorge. Exactamente esos datos nos los confirma el rabino que allí, precisamente en esta Mikve Israel Emanuel, esta Esnoa, como es conocida por las personas que están allí en Curazao, nos habla y nos cuenta a través de esta entrevista que el colaborador de Radio Sefarad, Fernando Rivas Mejías, tuvo a bien hacer en esta casa, y les dejamos con esas particularidades que nos cuenta precisamente el rab chileno Martin Hirsch. Bien, la congregación misma fue fundada en 1651 por judíos sefaradí de ascendencia portuguesa, pero que venían de Holanda, de Ámsterdam, ya que el reino de Holanda abrió sus puertas a la libertad de culto, no solo a los judíos, sino que en general a la libertad de culto en el siglo XVII, cuando la monarquía dejó de ser católica y pasó a ser protestante. Y entonces hubo mucha inmigración de judíos a las colonias que tenía el imperio holandés, y una de las colonias es Curazao. En 1732 fue construida esta sinagoga, 1732. Lo que la hace la sinagoga más antigua en continuo uso. Eso significa que ha tenido servicios todos los Shabbatot desde 1732 hasta ahora. Hay sinagogas más antiguas, por ejemplo la de Recife, Brasil, es más antigua, pero es un sitio arqueológico y museo. Hay algunas muy antiguas en Estados Unidos, pero esta es la más antigua en continuo uso desde Alaska hasta Patagonia, toda América. Bueno, pues así corroboramos, Jorge, esa información que nos dejabas antes de la intervención del Rav Martin Hirsch, hablando de esos años, ¿no? Desde 1732, la sinagoga en uso continuo más antigua de toda América, y una sinagoga muy particular, como decía, la Esnoa, que es el nombre en portugués para sinagoga, allí acortaron y es conocida como la Esnoa, con una S líquida. Bueno, pues tiene un color amarillo en su fachada muy llamativo, y es que además en su interior no hay una alfombra o no nos encontramos con un pavimento normal y corriente, sino que está cubierta de fina arena blanca. Exactamente. Uno de sus rasgos más peculiares es indudablemente su piso de arena, el cual evoca nada más nada menos que los 40 años de peregrinaje del pueblo judío por el desierto del Sinaí tras el exilio de Egipto, ¿verdad? Así como también, creo que esto bien vale acotarlo, las prácticas clandestinas del culto en tiempos inquisitoriales, donde los judíos debían extremar los cuidados para mantenerse silenciosamente a resguardo de eventuales delatores, ¿no? Por eso, para no hacer demasiado ruido al momento de desarrollar los servicios religiosos, bueno, la arena era un factor que amortiguaba eventuales ruidos.
los ruidos. Ahora, ¿qué idiomas hablan? Bueno, por supuesto que el ladino está ahí presente, pero también el español, el portugués, el hebreo, y hoy por hoy, ¿qué es lo que encontramos ahí? Bueno, es una comunidad que no pasa más allá del medio millar, ¿no? Algunos documentos dicen que serían entre 300 y 400 las personas que allí se congregan, digamos, en torno a lo que es el judaísmo, pero me parece que el gran valor testimonial y documental que ofrece esta comunidad es algo que debería cobrar gran relevancia, ¿no? Porque estamos hablando de la historia viva de la presencia judía en estas latitudes. Bueno, y nos hablas de esos idiomas. Además está el papiamento, del que También. se conoce como, bueno, una lengua híbrida, ¿no? Entre ese ladino, el portugués, el neerlandés, que al final forma parte de la identidad de esta isla, de este país que pertenecía precisamente a Holanda, ahora a los Países Bajos, y que cuenta en su arquitectura con unas curiosidades también, porque es conocida como la Ámsterdam caribeña precisamente por eso, ¿no? Por esa influencia holandesa. Y además tiene no solo la sinagoga de la que les hablábamos, sino también cementerios como el de Beit Saim, que es el más antiguo del hemisferio occidental, que se consagró en 1659 y que cuenta con 2.500 tumbas, Jorge. Además, Peña Punda también es muy interesante conocerla en la capital, en Willemstad. Bueno, pues hay muchos edificios, ¿no? Holandeses, coloniales y españoles que precisamente también tienen esta característica arquitectónica. Además, ha sido la isla declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí, exactamente. Y además creo que vale precisar que durante el siglo XX arribaron a este lugar, producto de las persecuciones del nazismo y de otros regímenes totalitarios, judíos de raigambre ashkenazí, que también establecieron su vida y que, bueno, desarrollaron una vida comercial, cultural, y me parece que también vale la pena significar el respeto y la armoniosa convivencia que han logrado establecer desde el principio los residentes judíos en ese lugar, que por supuesto arribaron allí porque, como fiel reflejo de lo que acontecía en Holanda, encontraron la tolerancia religiosa, pero también muchas rutas comerciales que, digamos, a partir de las cuales se establecían durante todos esos siglos negocios con Jamaica, con Barbados y Surinam, o mismísimo con el continente sudamericano, y muchos de los que en un principio arribaron a Curazao, luego se establecieron en Venezuela, en Colombia, dando lugar también al impulso, al desarrollo de una vida judía en el norte del continente, del subcontinente sudamericano. Es una historia magnífica donde todas las expresiones del judaísmo han tenido cabida. Es un gran reservorio. Entiendo que bien vale la pena visitarlo, no solo por las bondades de su clima, por esa naturaleza magnífica, sino también porque es un lugar por donde aún se mantienen indeleblemente instaladas las huellas del pasaje de los judíos que en su momento trajeron para estas latitudes lo que era la cultura, el pensamiento y la idiosincrasia judías. Sí, aunque no todos son bondades, podemos hablar de que cuando conquistan los holandeses en 1634 esta isla, que también estuvo bajo dominio español, cuando llegaron allí los españoles precisamente en 1499 con esa expedición de Alonso de Ojeda, bueno, pues Willemstad, que hemos nombrado este puerto tan bien ubicado, no tan estratégicamente ubicado, pues fue uno de los principales puntos también de distribución de personas esclavizadas
ahí en la región, operado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Pero bueno, eso es parte de su historia. Nosotros nos hemos centrado en esta historia de los judíos sefaradíes que llegaron allí, procedentes de Holanda. Y también hay que decir que durante la Segunda Guerra Mundial fue un lugar estratégico, ¿no? Fue un punto donde, gracias a las refinerías que estaban allí, que procesaban petróleo venezolano precisamente por esa cercanía con el país sudamericano, pues eran esenciales, ¿no?, para abastecer la maquinaria bélica de los aliados, especialmente en esa producción de combustible para barcos y para aviones. Esa es su historia. Exacto. Más reciente. Sí. Y bueno, una historia que nos lleva no solo a estas cuestiones bélicas, sino por supuesto a estas cuestiones históricas que nos han acercado hasta esta isla caribeña, hasta Curazao, un país de apenas 155.000 habitantes, pero que bueno, está haciendo ya historia en ese campeonato mundial de fútbol y ha hecho, por supuesto, historia en estas otras cuestiones que les hemos contado aquí en este programa, Jorge. Exactamente, y bueno, y más allá de las luces y las sombras que han tenido todos los procesos colonizadores, trayendo de repente cultura, ilustración, pero también esas prácticas nefastas como fue la esclavización de seres humanos. Bueno, quedémonos con lo que representó para los judíos en su momento la posibilidad de establecerse en ese lugar paradisíaco a partir del cual pudieron desarrollar a lo largo de todos estos siglos una vida plena y, como decíamos hace un rato, en armoniosa convivencia con sus conciudadanos. En lo personal es, como siempre, un placer poder traerles estos contenidos y poder seguir recorriendo por aquellos espacios donde quedó también indeleblemente grabada la huella judía a lo largo del mundo. Pues seguiremos con todos ustedes y con Jorge, por supuesto, acompañándoos a través de estos lugares, de estas ciudades, de estos países que mantienen esa huella judía y que traen la identidad precisamente a través de historias de resiliencia y de exilio. Volveremos en una próxima entrega quizá a atravesar Francia y España mediante ese túnel de Somport hasta Canfranc, o quizá nos acerquemos, Jorge, a algún otro lugar con alguna historia de vida, según sea las posibilidades que nos concedan los colaboradores que, como Fernando Rivas Mejías, nos ayudan a completar programas como este de Curazao. Sin lugar a dudas, y un agradecimiento, dicho sea de paso, a todas aquellas personas que permanentemente nos acercan sus saludos, su aprobación y nos brindan su compañía cada 2 semanas, viajando junto a nosotros a través de ese mapa imaginario. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.